Ahora viene la pregunta. Aquí creamos dos hilos, uno para el uno y el otro para el otro. Pero creamos dos hilos realmente. ¿Cuántos hilos de crear? ¿Cuántos hilos de crear? Fíjense que aquí eran vectores muy chiquitos. Supongamos que fuera un vector de tamaño 1000. Entonces él partió la suma en sumar los primeros 500 y los otros 500. ¿Cierto? Así, y llamó a un segment de los primeros 500. O sea, solamente hubo dos sumitas. Pero si son 1000, uno podría pensar, no, pero podría haber hecho 4 sumas, 8 sumas. O sea, si me voy a demorar lo que se demora eso, podría haber hecho paralizado lo más posible para que esa cosa sume. Es más, si yo tengo 8 procesadores, yo haría 8 sumas, para que le manden una a cada procesador. No haría 9 porque sé que va a ser cola, pero hago 8 por lo menos. Entonces, si yo quiero hacer varios hilos y no solo dos, se podría hacer en varios hilos. Entonces, hagámoslo en 4 pedacitos. La norma P en 4 pedacitos. Entonces, yo digo, bueno, voy a partir el vector en un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. Tengo el un cuarto, 2 cuartos y 3 cuartos. Entonces, entre 0 y un cuarto, hago una suma. Entre un cuarto y un medio, hago otra suma. Entre un cuarto y un medio, hago otra suma. Entre un medio y 3 cuartos hago otra suma, y entre 3 cuartos y al final hago la otra suma. ¿Cierto? Pero entonces lo que hago son dos paralelos. O sea, dentro de este paralelo hay dos paralelos, 1 y 2. Y entonces así creé 4 hilos realmente. Con este creé 2, pero aquí creo otros 2 y aquí creo otros 2, y al final creo 4 hilos. Uno para cada cuarto de vector. Y después sumo los 4 resultados y lo elevo a la 1 sobre P y me da la norma P. Miren tan fácil que es paralelizar. O sea, es que lo que yo quiero mostrarles es que paralelizar es algo que le cuentan a uno que es como complicado, pero realmente no es complicado. Es pensar qué tareas voy a poner en paralelo y ponerlas en paralelo. Aquí fue poner en paralelo 2 paralelos. Eso me da 4 hilos en paralelo. Y miren que igual la corrección no se daña para nada, miren. Siempre estoy probando la corrección con 2 casos, pero con todos funciona, miren. No se dañó y no se dañó. No se dañó ninguna. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada incorrecto, porque esas cosas que van en paralelo no dependen las unas de las otras ni nada de esas cosas. Entonces pueden hacerse en paralelo sin problema. ¿Pedírselos a quién? Al aparato. Preguntarle al aparato cuántos núcleos tiene y dependiendo de eso paralelizar. Yo creo que sí se puede. No sé cómo se hace en escala pedirle el número, pero yo imagino, o usted se averigua cuántos núcleos tiene el aparato y dice, siempre paralizo en ese número de núcleos. Pero no, pero a veces usted necesita paralizar más, y realmente los computadores están hechos para darle a usted una impresión de paralelismo. Hay cosas que se demoran muy poquito y que realmente, si usted las hace secuencial, se demoran más. Así tenga un solo núcleo. Porque el sistema operativo logra hacer ciertos ahorros de tiempo al paralelizar. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero, aquí eran 4 hilos, ¿sabes? No, quiero un número ilimitado de hilos, es decir, no quiero saber de antemano cuántos hilos voy a crear, sino que el número de hilos que cree dependa, por ejemplo, del tamaño del vector que me entre. Entonces, uno puede hacer cosas así. Decir, por ejemplo, vea, voy a cambiar mi segment rec. Mi segment rec, mire, el que hace mi segment rec lo voy a cambiar. Voy a decir, si el tamaño, o sea, acuérdense que voy a sumar desde S hasta T. Entonces, si T menos S, o sea, el tamaño del vector que voy a sumar, es menor que un límite, entonces haga la suma como la hacíamos antes. O sea, pero si el tamaño del vector que voy a sumar es mayor que ese límite, entonces divídalo en 2 pedacitos. Haga segment rec del primer pedazo, segment rec del segundo pedazo, súmelos en paralelo y luego súmelos. Como quien dice, estoy decidiendo hacer la suma, divido, hasta que es suficiente pequeño, ya no divido más.
y hago la suma normal. O sea, cambié segment rec para que segment rec sea que lance en paralelo las... O sea, yo no por defecto no sé cuántos paralelos voy a hacer, sino que dependiendo del tamaño, aquí puse el límite en 2, o sea que si el vector viene de tamaño 10, entonces dice 10 es menor que 2, no, entonces coja la mitad y lance dos sumas de 5. 5 es menor que 2, no, entonces la ponga por la mitad y lance una suma de 2 y una de 3. Esa de 2 es menor que 2, no, entonces lance una de 1. Entonces van a terminar lanzando n sumas de 1 en paralelo. ¿Sí? Entonces, pero si uno no quiere que vaya hasta ese nivel, pues le dice el límite aquí es 4 o 5, y ese es el vector más pequeñito que sí sumo sin hacer paralelismo. Ese es lo que llama el límite, ¿cierto? Y fíjense que funciona. Ah, bueno, y entonces este segment se llama, el otro se llamaba, ¿cómo se llamaba el otro? Se llamaba, el que hemos visto se llama zoom segment, ¿cierto? Este no se llama zoom segment, sino segment rec porque es la suma, pero recursiva. Entonces le pusimos el nombre segment rec, ¿cierto? Y él decide llamarse a sí mismo segment rec tantas veces como sea necesario, ¿cierto? Y cuando llama al zoom segment que llevamos definido, cuando el tamaño del vector es pequeñito. Cuando ya deja de ser pequeñito, cuando ya es pequeñito, llama al zoom segment de antes. Y si no, lanza en paralelo las cosas. Ese es mi nuevo. Y entonces, ¿cómo sería mi norma recursiva? Porque ya no va a llamar a zoom segment. Entonces va a llamar a segment rec, desde 0 hasta B. Es el mismo, solamente que llama segment rec, no llama zoom segment, porque quiero que haga la segmentación recursiva en paralelo. Ah, pero es recursivo de cola. Bueno, ahorita la pregunta que me dan aquí es si esto sí va a ser eficiente. Ahorita vamos a probar eficiencia. Por ahora, lo que me interesa, en principio, en este momento, es probar que la corrección de lo que tenía no se daña por poner paralelos. Entonces, si yo lo pienso bien en secuencial y después lo paralelizo, eso queda bien. Si yo pruebo que está bien en secuencial y lo paralelizo, eso queda bien. No hay que probar que quedó bien porque, a menos que el algoritmo paralelo sea diferente al algoritmo secuencial. Pero si es lo mismo, solamente que partiendo poniendo paralelo en alguna parte, eso da exactamente lo mismo. Entonces, entonces, ¿por qué puse el límite en 2? Porque los ejemplitos que tengo era uno de tamaño 2 y uno de tamaño 10. Entonces, si no lo pongo en 2, no recurre nunca y se para él. Pero si uno, bueno, pero cuando hago ejemplos que después vamos a hacer con vectores bien grandes, pues ahí nos vamos a dar cuenta que ese límite uno puede poner, por ejemplo, voy a sacar la norma P a vectores de tamaño 1.000.000. Entonces yo digo, bueno, ¿qué considero pequeño? No, considero pequeño cuando tengan 10.000. Entonces él va a recurrir 1.000.000, de 500.000, cuando sean de 10.000 ya va a ser la suma secuencial. Pero hasta ahí va a quedar paralelos. ¿Sí? O sea, y ese tipo de límite uno lo tiene que definir experimentalmente. ¿En qué momento el límite vale la pena? Y ¿en qué momento ya no vale la pena hacer paralelismo? Porque el paralelismo se come, en la gestión del paralelismo se come lo que yo me gano. Entonces, a partir de ese momento, usted dice, hago secuencial. Pero si son más grandes, sí hago paralelismo. Esa es la idea que hay siempre con estas cosas. Porque el paralelismo a veces dice, pues, tantas cosas en paralelo. Imagine la gestión de la máquina con 1.000.000 de procesos en paralelo. Esa máquina se va a volver loca gestionando 1.000.000 de hilos. Entonces, de pronto no vale la pena llegar tan abajo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas experimentalmente uno las va a definir. Pero vamos despacito. Entonces, primero vamos a mirar que efectivamente esto funciona perfectamente bien, sigue dando nuestros resultados. Esta es la norma ahora. Y hacemos nuestros llamados de siempre. Y eso sigue funcionando, aunque parta la cosa en varios pedazos y todas esas cosas. Sigue funcionando. ¿Listo?
Entonces, sí podemos hacer con un número indefinido de hilos, que yo no sepa desde el principio cuántos hilos voy a crear. Depende del tamaño del vector de entrada. ¿Estamos?